Grecia, cuna de grandes personajes, de la filosofía y las artes, civilización que aún influencia a todo el mundo. Como todos sabemos, fue una cultura antigua de una abundante mitología, que nos narran épicas hazañas de dioses y héroes. Pero poco sabemos sobre el significado oculto de estas historias, del trasfondo que ocultan estas proezas. Para ello habríamos de ser griegos, vivir esa época, y asistir a algún Ateneo donde se inculcaban los misterios de la existencia. Tales como los mitos de Orión que representa el ciclo del agua, el de Medusa que interpreta fenómenos cósmicos, o el de Odiseo y Heracles, que son, el primero, consejos para los jóvenes en su vida sexual, y el segundo, disertaciones, para el control de las pasiones y la energía en el interior humano. Con esto, presentamos el mito de los 12 trabajos de Heracles, así como la interpretación gnóstica que estas labores representaban, esto es, la vía por la que el maestro perfecto alcanza la sintonización del mercurio, es decir, el espíritu, desde su estado primigenio hasta su completa exaltación, que es el dominio de sí mismo. Heracles, que significa, la gloria de Hera. Fue uno de los héroes, de la mitología griega, mitad dios mitad mortal. Es uno de los llamados semidioses, que sirven de nexo entre los hombres y las divinidades, prototipos de sabiduría, valor, y fortaleza. Es la personificación de la fuerza física, creador de las Olimpiadas, protector de epidemias, y múltiples dificultades, es, la divinidad del esfuerzo. Heracles, o, más conocido como Hércules por los romanos, era el hijo del dios Zeus, y la mortal Alcmena, la fuerte, nieta de Perseo, y esposa de Anfitrión. Fue abandonado por su madre, por miedo a la divina Hera. Entonces Atenea, sedujo a la diosa, para que lo amamantara. El bebé succionó tan fuerte, que brotó la Vía Láctea. Hércules es conocido por sus variadas hazañas, recorriendo el mundo conocido. Cuenta la leyenda, que el rey Euristeo de la Argólida, le impuso cumplir 12 trabajos, para alcanzar la inmortalidad. Estos trabajos, simbolizan en el conocimiento gnóstico, los grados que el iniciado debe alcanzar, para convertirse en maestro. Cuando Heracles tenía 10 meses, fue amenazado de muerte por 2 serpientes, que había enviado la diosa Hera, para dañar al niño, por despecho a la infidelidad de Zeus. Siendo un bebé, tomó a las 2 serpientes entre sus manos, y las estranguló. En la interpretación gnóstica del mito, Heracles es la personificación del ser espiritual, prototipo de lo que debe ser la humanidad, cuando alcanza por medio del esfuerzo, la perfección, de la autorrealización del ser. Hera, es la divina madre, que prueba la inteligencia y el valor del iniciado, es la naturaleza metálica, que debe pasar por la alquimia para depurarse. La serpiente representa la sabiduría y el conocimiento oculto, es el fuego sexual al que hay que reconocer para despertar el Kundalini, el mágico poder interno. Estrangular a la serpiente simboliza lo que el sabio debe controlar para iniciar su obra. Primer trabajo. Matar al león de Nemea, que vivía en el monte Treto. Heracles quiso matarlo con flechas, pero éstas rebotaban, y luego usando su espada, ésta se dobló como el plomo, ante la gruesa piel, que era impenetrable por la piedra, o el hierro. Después de darle con la clava en el hocico, el león se refugió en una cueva, Hércules lo siguió, y lo estranguló con sus brazos hasta matarlo.
Como su piel era invulnerable, utilizó sus propias garras para desollarlo, cuando el héroe tenía 18 años. En el conocimiento gnóstico, el león es la mente, representa a los malos deseos y la mala voluntad. En la alquimia el león es la caracterización del azufre, destinado a transformar el fuego indomado que destruye. Es decir, el pensamiento negativo de la rebeldía juvenil, la edad de 18 años, equivale a la novena esfera planetaria, que es el lugar donde los jóvenes dejan la adolescencia para transformarse en hombres. Segundo trabajo. Matar a las 9 cabezas de la hidra de Lerna, hija de Tifón y Equidna. La hidra era un monstruo de forma serpentina, que vivía en el lago de Lerna, cerca del monte Pontino, lugar con la fama de ser una entrada al inframundo, donde Hades y Perséfone descendieron al Tártaro. Tenía el aliento venenoso y su sangre era tan putrefacta, que su olor era mortal. Al llegar al pantano cerca del lago, Heracles se tapó la boca y la nariz con un paño, para protegerse del aliento venenoso. Disparó flechas en llamas a la guarida de la hidra, una cueva de donde salía, para atemorizar a los pueblos vecinos. La hidra tenía la cualidad de que cuando se le cortaba una cabeza, del muñón brotaban más cabezas. Heracles le pidió a su sobrino Iolao que cauterizara cada corte con una rama ardiente, después de cada decapitación. Hera, encolerizada, envió un cangrejo para que le mordiera el pie, con la intención de distraerlo, por lo cual fue aplastado. Después, le cortó la cabeza principal, y hundió su espada en sus entrañas. Con la sangre venenosa, mojó sus flechas, para utilizarlas en sus siguientes trabajos. Como recuerdo de esta acción, en el cielo, está la constelación de Hidra, que luego se volvió el cangrejo, en la constelación de Cáncer. En el conocimiento gnóstico, la hidra simboliza la mente humana y sus defectos psicológicos. Eliminar las cabezas de la hidra es combatir los defectos y los deseos sexuales del cíclope Iao. Esto es, que la I representa el falo o el macho. Sus acciones no producen cambios dentro, solo fuera de sí mismo. La O representa el yoni o la hembra, representa la materia que es capaz de asumir la forma. La unión de la I y la O crea la tríada, o el mundo formado por las dos directrices creativas de la materia. La A representa la conjunción entre estos dos principios. El Iao sugiere el éxtasis y la unión de sí mismo con otro. Trae las formas en animado de nuestro mundo objetivo de la vida hacia lo divino. En la alquimia, es el espíritu del agua de vida. El pantano simboliza el fango del error en la mente, el cangrejo representa la constancia de la equivocación. Eliminar a la hidra solo es posible por medio del conocimiento y el sexo trascendental. Que después de vencer al deseo de la mente, el iniciado se gana el derecho de ascender a la morada de los bienaventurados.
Tercer trabajo. Capturar a la cierva de Serinia, que tenía cuernos de oro, y pezuñas de bronce, que la hacían más veloz que las flechas. Era una de las 5 ciervas que la diosa Artemisa había intentado capturar, pues se le había escapado, cuando intentaba engancharlas a su carro. El trabajo consistía en que Heracles debía capturar a la cierva, para llevarla viva a Micenas, y entregarla a Euristeo. La persiguió sin descanso, día y noche durante un año, hasta el país de los hiperbóreos, al norte de Tracia, donde la atrapó, en un abrevadero cuando tomaba agua. Heracles aprovechó que estaba quieta, y le flechó. Sabía que no debía derramar sangre, por eso disparó su saeta, para que pasara, entre el hueso y el tendón, de las 2 patas delanteras, apresándola y llevándola a cuestas para el regreso. En la mitología griega, Hiperbórea era una región donde se creía que el dios viento Bóreas y los inmortales habitaban. Es el lugar a donde iba Apolo cada 19 años en su carro para rejuvenecer. Es el sitio del destierro de Medusa y del nacimiento de Pitágoras. En el conocimiento gnóstico, la persecución de la cierva representa al espíritu y al alma humana, que deben conquistarse por medio de la constancia y sin uso de la fuerza. Después de agotarla y atraparla por el acecho de un año, simboliza que los seres nobles se ocupan paciente y dócilmente de las acciones y las facultades del mundo causal. Cuarto trabajo. Capturar al jabalí, del Erimanto en Arcadia, de la región de Sófide. Los centauros custodiaban el vino de la transmutación. Uno de ellos, Folo, le ofreció comer carne asada a Heracles, que sintió mucha sed, se bebió el líquido que se guardaba dentro del cántaro de Dionisio. Enojados los centauros, le presentaron batalla. Después de derrotarlos, fue a cazar al jabalí, lo persigue, y lo acosa, hasta hacerlo meterse en un paraje donde la nieve es profunda. Estando ya el animal fatigado, lo atrapa, y lo lleva vivo hasta Micenas. Entre los centauros, estaba Quirón, gran educador en las artes, la casa, la moral, la medicina y la cirugía. Fue tutor de Asclepio, de Aquiles, de Áyax, de Teseo, de Jasón, de Aristeo, de Acteón, y claro, también de Heracles. En el conocimiento gnóstico, este trabajo es el símbolo de las pasiones humanas, donde hay que vencer y extirpar los defectos, para llegar al mundo causal. También, las contiendas de Hércules con los centauros representan la lucha entre la civilización y el barbarismo, y es conocida como centauromaquia. Quinto trabajo. Limpiar los establos del rebaño del rey Augías.
A la manada, la defendían 12 toros, que Helios le había regalado a su hijo Augías, que significa brillante. Euristeo, con la intención de ridiculizar y humillar a Heracles, le encargó una tarea denigrante: limpiar los establos de los excrementos acumulados, que nunca se habían recogido, cosa imposible para una sola persona. Heracles prometió hacerlo en un solo día. Para cumplir con su quinto trabajo, abrió un canal que atravesaba los establos, y desviando el cauce de los ríos Peneo y Alfeo, hizo que las corrientes de las aguas arrastraran toda la suciedad. En la interpretación gnóstica, los rebaños inmunes alegorizan el karma astral y su multiplicidad como agregados psíquicos, influenciando la existencia. Los establos simbolizan las paredes del cuerpo humano. Limpiarlos antes del anochecer significa purificarse de las tinieblas de la ignorancia. El desvío de los ríos representa la alineación de los nadis, el Ida y el Pingala, que refuerzan el Susumna. Estos son los canales que actúan sobre el sistema nervioso, por donde se regula y fluye el sistema energético vital. Esto ejemplifica el cuerpo astral, al que se asciende, por medio de la conexión y control de los chakras inferiores, hasta el Sahasrara, el chakra superior, conectando el cielo y la tierra. Este trabajo se identifica con Acuario, el agua y el fuego primordiales, que limpian y purifican. Sexto trabajo: matar a los pájaros, Stymphalian. El nombre de las aves se deriva por el pantano de Stymfalia. Los Stymphalian son las aves devoradoras de hombres con picos y patas de bronce, y afiladas plumas metálicas. Podían lanzar a sus víctimas estiércol venenoso. Consagradas a Hades, eran las mascotas de Artemisa, la diosa de la caza. Emigraron a Arcadia, el territorio propiedad de Pan, el bosque virgen, donde vivían las dríadas, las ninfas y otros espíritus de la naturaleza. Allí las aves se refugiaron en un pantano, para escapar de una manada de lobos. Se reproducían muy rápido, y se abalanzaban sobre el campo, destruyendo cultivos, árboles frutales, e incluso a la gente del pueblo. En el conocimiento gnóstico, las aves Stymphalian personifican a las arpías, que representan los pensamientos maléficos, los estados negativos ocultos en el infraconsciente humano. Las Stymphalian representan la casa de Neptuno, la magia práctica de la mente. Heracles no podía entrar en el pantano para llegar a los nidos de las aves, porque el terreno era demasiado líquido para soportar su peso, y demasiado sólido para una balsa. Atena, dándose cuenta de lo difícil de la situación, dio a Heracles un par de címbalos y un sonajero llamado Crotala, que Hefesto había fabricado especialmente para la ocasión. En un montículo que sobresalía del pantano, Heracles sacudió los instrumentos para asustar a los pájaros, que volaron dispersándose. Mató a muchos de ellos con flechas envenenadas con la sangre de la hidra, las cuales llevó a Euristeo como prueba de su éxito.
Séptimo trabajo, capturar el toro de Creta. Poseidón, dios de los mares, productor de terremotos, hizo salir de las aguas un toro, el cual el rey Minos debía sacrificarle. Este lo vio tan esplendoroso, que decidió conservarlo como semental para sus rebaños. Lleno de furia, Poseidón tomó venganza, haciendo que la reina Pasífae se enamorara del animal, y concibiera con él un monstruo, mitad toro, mitad humano, al que se le llamó Minotauro. Esto hizo enloquecer al toro, que empezó a asolar la isla de Creta. Minos autorizó a Heracles que podía capturarlo, solo si lo hacía con sus propias manos. Después de dominarlo, lo llevó por el mar Egeo, hasta Micenas, donde Euristeo lo dejó libre, pues la diosa Hera no lo aceptó en sacrificio, debido a su ferocidad. El toro causó muchos daños en la Argólida. Pasó por Corinto, aumentando sus desmanes, hasta que cerca de Atenas, en la llanura de Maratón, Teseo lo mató con su espada. En la interpretación gnóstica, las aguas son sinónimo de la mente. El toro simboliza el violento ímpetu de la pasión. Pasífae es la ilusión que se apega al placer. Atrapar al toro es dominar los impulsos bestiales, para evitar que las acciones sean presa de las gestiones fanáticas del furor. Darle muerte es destruir la exaltación arraigada en el ego. Este trabajo se identifica con la constelación de Tauro y el planeta Venus. La estabilidad hacia los placeres. Octavo trabajo. Capturar las yeguas de Diomedes, rey de Tracia. Diomedes era un gigante, hijo de Ares y Cirene. Tenía 4 yeguas devoradoras de humanos, las cuales estaban encadenadas y eran alimentadas con la carne de los visitantes confiados, y de los huéspedes, que inocentes de los hechos, llegaban a su corte. Después de emprender una lucha entre los voluntarios que reunió Heracles, contra el ejército de Diomedes, el rey fue capturado y dado como alimento a los caballos. Después de que comieron el cadáver, las yeguas se volvieron dóciles y Heracles pudo sujetarlas a un carro, para conducirlas hasta Micenas, dejándolas al lado del mar, donde fueron regaladas a Hera, que las llevó al Olimpo, y ahí fueron devoradas. Posteriormente, se produjo la leyenda de que Bucéfalo, el caballo de Alejandro Magno, descendía de una de estas yeguas. En el entendimiento gnóstico, las yeguas son símbolos de la pasión, que con sus tentaciones devoran a los fracasados. Las yeguas simbolizan la ansiedad, la frustración, la tentación y la ignorancia, que devoran a los que se dejan engañar por el falso ego. Ser devoradas en el Olimpo simboliza la depuración por medio de la meditación de la conciencia. Noveno trabajo. Obtener el cinturón de Hipólita. A petición de Admete, la hija de Euristeo,
Heracles debía obtener el cinturón mágico que Ares, el dios de la guerra, le había regalado a su hija Hipólita, reina de las Amazonas, en Asia Menor. Rivales de los griegos, y vestidas con pieles de fieras, rompían las extremidades a los bebés. Antes de llegar al reino de las Amazonas, Heracles mató a los hijos de Minos, protegidos por Lico, un hijo de Poseidón. Engañadas por Hera, las Amazonas se rebelaron y lucharon contra Heracles, que dio muerte a su reina Hipólita, y a muchas de ellas. En el pensamiento gnóstico, las Amazonas son el aspecto psíquico femenino de nuestro interior. La lucha simboliza la pugna entre el agua y el fuego, intrínsecos del ser humano. Los hijos de Minos son los magos, o pensamientos negros internos, que apoyan a Lico, o lobo, que nos devora. Esto es, arreglar los negocios kármicos, antes de sucumbir ante ellos. Matar a las Amazonas simboliza la brutalidad masculina, en contra de la virtud femenina. El cinturón simboliza la feminidad de la mente, que no debe ser arrebatada, ni mancillada. Debe ser entregada con convicción, para su mejor comprensión. Décimo trabajo. Obtener el ganado del monstruo Gerión. El trabajo consistía en usurpar el ganado de vacas y bueyes de color rojo, propiedad del gigante Gerión, de 3 cuerpos, 3 cabezas y 6 brazos, hijo de Crisaor y Calíroe, que vivía en la isla Eritea, del archipiélago de las Gadeiras, colonia fenicia, que hoy es el estrecho de Gibraltar, al oeste del Mediterráneo. Frente a las columnas de Europa y África, la manada era custodiada por un perro de 2 cabezas, llamado Otro, hijo de Tritón. Heracles robó el ganado. Gerión, indignado por el atrevimiento, buscó la venganza, intentando luchar contra Heracles, que con la clava, mató al perro bicéfalo, y con una flecha, envenenada con la sangre de la hidra, atravesó los 3 cuerpos del gigante, acabando así con él. En un descanso, después de cruzar el río Tíber, el ganado fue hurtado por Caco, el pastor gigante, que echaba fuego por la boca, hijo de Hefesto y Medusa, que vivía en una cueva decorada con cráneos y huesos, al lado del bosque altino. Para recuperar a la manada, Heracles le machacó la cara a Caco, hasta dejársela hecha pulpa. Helios, deidad solar, le prestó su copa dorada a Heracles, para realizar su viaje nocturno en el misterio hiperbóreo. En la interpretación gnóstica del mito, las 2 columnas de África y Europa son, el hombre y la mujer. Azufre y mercurio. Agua y fuego. El ganado alegoriza, el ímpetu violento y la multiplicidad de la pasión. El perro simboliza la fogosidad animalesca que hay que vencer. Matar al perro con la clava significa la fuerza fálica bien orientada para controlar las pasiones. Gerión, con sus 3 cabezas, es la personificación del tiempo. Matarlo es el emblema consagrado al poder sexual, es liberar al cuerpo de las tentaciones del pasado, el presente y el futuro.
Helios es la personificación de la luz, el que camina en las alturas con amplio brillo, con amplio conocimiento de su ser. Realizar el misterio hiperbóreo es ir más allá de los límites conocidos para alcanzar el discernimiento. Décimo primer trabajo. Tomar las manzanas de oro del jardín de las Hespérides. Después de que Heracles completase sus primeros 10 trabajos, Euristeo le asignó 2 más, afirmando que no contaban ni el de la hidra, porque le había ayudado su sobrino Iolao, ni el de los establos de Augías, porque los ríos hicieron el trabajo. Heracles, ayudado por las ninfas, cruzó el bosque para tomar y traer consigo las manzanas de oro que proporcionaban la inmortalidad. Pero estaba prohibido tocarlas. Nereo, hijo de Gea, le aconsejó que utilizara la ayuda de Atlas, padre de las Hespérides, que comenzó a cargar la esfera celeste, después de que expulsó a todos los extranjeros del jardín. El huerto de Hera estaba custodiado por el dragón llamado Ladón, hijo de Aquitna y Tifón, que vivía y se enroscaba en los árboles. Hércules le pidió a Atlas el favor de recolectar los frutos, pero Atlas le tenía miedo a Ladón, por lo que Heracles mató al dragón con una flecha. Luego, Atlas argumentó que para traer las manzanas, debía dejar de sostener la esfera celeste, por lo que Hércules le ayudó a sostener ese mundo. Atlas fue por las manzanas, y al volver, ya no quiso regresar a su trabajo, y se ofreció él mismo a llevar las frutas. Hércules le dijo que estaba bien, pero que solo le permitiera ponerse más cómodamente su capa de león en la cabeza, para poder soportar esa labor. Atlas, engañado, volvió a cargar la esfera. Después, Hércules, confortablemente, se alejó con los racimos de manzanas. En el conocimiento gnóstico, las manzanas del jardín son la materia bruta con lo que se inicia toda obra, en el árbol de la sabiduría. El dragón Ladón es el fuego misterioso de la naturaleza, con el que hay que lidiar, para concretar toda labor. Nereo representa el maestro o guía interior que siempre ayuda en los peligros. La esfera celeste es el lugar a donde se espera llegar con la conciencia. El engaño representa poner sobre la cabeza la protección del conocimiento para enfrentar las argucias que el destino le impone al espíritu y que éste debe vencer para alcanzar sus objetivos. Decimosegundo trabajo. Capturar a Cerbero y sacarlo del Tártaro. Kerberos, también conocido como Cancerbero, era el perro de Hades, monstruo de 3 cabezas, que cuidaba la puerta del inframundo.
certificaba que los muertos no salieran y que los vivos no entraran. Los nombres de sus cabezas son: Beltesta, cabeza izquierda; Tretesta, tercera cabeza; y Tritesta, cabeza derecha. Heracles fue a Eleusis para iniciarse en los misterios de la vida, para aprender cómo entrar y salir del Hades, y de paso para absolverse a sí mismo de la culpa por haber matado a sus hijos. Ahí se hizo digno de la corona de mirto. En el templo de la diosa madre Deméter, se preparó para enfrentar los misterios infernales. Ya purificado, bajó al Tártaro, guiado por Hermes y Atenea, que son el sexo yoga y la sabiduría. Ahí Caronte el barquero, que llevaba a los muertos, sin cobrar el óbolo, y aterrado, lo condujo por el río Estigia, hasta las puertas del Aqueronte. En el conocimiento gnóstico, Cerbero es la personificación del deseo carnal. Sacarlo del Tártaro es sacarlo del lugar donde la verdad se disfraza de tinieblas, esto es donde el cuerpo se reviste de mentiras. Hades le dijo: el Cerbero es tuyo, si lo dominas sin la clava y las flechas. Esto es que se domina la apertura de los apetitos, sin destrucción, y sin la penetración del deseo. Como Cerbero estaba encadenado, lo agarró por el cuello. El perro, defendiéndose, le pegaba con la cola llena de púas, pero la piel del león lo protegía. Esto es que defenderse es arraigarse, y que las púas significan las tentaciones de la carne. Protegerse con la piel del león es la castidad y el dominio del fuego sexual. Heracles lo apretó hasta que accedió, pues no solo usaba la fuerza, también le hablaba cordialmente, y ya dócil, lo sacó del Hades, por el mismo escabroso camino por donde Dioniso había escapado. De esto se deriva la eliminación del deseo de lo material, y el falso existir físico, por medio de la voluntad y la tenacidad. Adueñarse del perro es el control absoluto sobre el sexo, y el éxtasis dionisiaco. Con la guía de Atena, Heracles regresó, y le entregó el perro a Euristeo, que nuevamente lo envió al Tártaro. Esto es que, con sabiduría, es posible controlar las pasiones humanas, sin que éstas dejen de existir. Después de entregar a Cerbero, llegó al Cáucaso. Allí, Heracles encontró a Prometeo, al que liberó, pues por dar el fuego del conocimiento a los hombres, había sido encadenado, condenado diariamente a ser devoradas sus entrañas, pues los hombres solo utilizaban el fuego para satisfacer las pasiones. Luego se encontró con la reina Onfaré, de Libia, donde realizó tareas femeninas como esclavo, mientras jugaban con su clava y su arco. Posteriormente, en el palacio de Eneo, cortejó a Deyanira para que fuese su esposa. La pareja quiso atravesar el río Evenio. El centauro Éfeso se ofreció como barquero para que Deyanira pudiese cruzarlo fácilmente. Al llegar a la orilla, Éfeso intentó violar a la muchacha, pero Hércules, desde el otro lado, lo flechó en el pecho con una saeta envenenada con la sangre de la hidra. El centauro, como venganza, le ofreció a Deyanira su vieja túnica púrpura empapada con su sangre, con el engaño de que tal poción evitaría que Heracles le fuese infiel. Heracles profetizó que su muerte llegaría en 15 días, por lo que intentó ganarse el amor de Iole, la hija del rey Eurito, que lo rechazó y prefería morir antes de caer en sus manos. Mientras Heracles preparaba un ritual de triunfo, Deyanira, celosa de Iole, untó un ropaje con la sangre de Éfeso, y se la envió a su esposo para intentar ganarse su atención. Heracles, ingenuo, vistió las prendas que por efectos del veneno le quemaban el cuerpo, y al intentar quitarse la ropa, esta pegada a la piel se la arrancaba. Atormentado, se aventó al fuego, entre nubes y truenos fue subido por Zeus al Olimpo.
Hera, olvidando su rencor, le ofreció como esposa a Eve. En el entendimiento gnóstico del mito, el rey Euristeo, que le impone los 12 trabajos, es el prototipo del yo celestial. Realizar las tareas femeninas como esclavo, es la etapa donde se condensa el androginismo, cuando en su interno, se unifica con su femenino divino. Heracles, es la figura del azufre del oro, el alma del ser, cuya virtud, solo puede ser vencida por la vestidura roja, la pasión que quema los cuerpos, hasta que deja de hacerlo, cuando su color se torna a púrpura, esto es cuando ya se ha depurado. Deyanira significa, la lucha, la agonía, es el principio mercurial del oro, el espíritu del ser, que lucha junto al azufre, al que está unido, y sucumbe de agonía ante la túnica. Éfeso, es la piedra filosofal, el misterio desconocido, y aún no determinado. Iole, es el veneno vencido, la materia prima que cambia la naturaleza para obtener la medicina universal, sin poder consumar la unión. Nisos, es la vestidura púrpura, la túnica que indica la perfección del producto acabado. Eve, la diosa de la adolescencia y la pubertad, es la juventud, a la que está destinada toda la enseñanza de los trabajos de Hércules. Esperamos que sea de su agrado. Julio Ferrá les desea lo mejor.